Hola, ¿cómo te va? El préstamo del Fondo Monetario Internacional afirma el gobierno que no va a aumentar la deuda, toda vez que lo van a utilizar para cancelar deuda del Banco Central. Pero otros afirman que es un artilugio contable, toda vez que si tomas deuda va a aumentar la deuda externa. En conclusión, ¿aumenta o no la deuda? Hoy nos vamos a enterar. Después de 15 años de llevarse por delante al Banco Central, el Tesoro, habiéndole entregado papelitos de colores sin valor, lo que se conoce en el mercado como letras intransferibles, desde el año 2010, hoy parece escribirse un nuevo camino. ¿Y por qué te decimos esto? Puesto que con el decreto de necesidad y urgencia 179, muchos afirman que las autoridades han dado un avance en el sentido correcto, toda vez que se cambiarán papelitos de colores, letras intransferibles del Tesoro, por dólares contantes y sonantes provistos por el Fondo Monetario Internacional. De allí que se afirma que la deuda no aumenta, afirmando el gobierno que será un avance real y no cosmético, ya que se cambian letras intransferibles del Tesoro, que son un verdadero pagadiós, por dólares contantes y sonantes que figurarán en las reservas del Banco Central. Limpiar el activo, como te explicamos en un video reciente, donde analizamos las cuentas del Banco Central de la República Argentina, requiere de poco más de 20.000 millones de dólares. Y vos te preguntarás cómo se dio origen a esta hecatombe en las cuentas del balance del Banco Central. Mirá, el dinero, las LELIQ y los pases netos son un pasivo del Banco Central. Como todo pasivo, se honra con un capital, reservas de verdad, que el deudor Banco Central de la República Argentina tiene en su activo. En este sentido, cuanto mayor sea el activo respecto al pasivo, mayor será la capacidad de repago y por ende más alto el valor de mercado de la deuda. Por el contrario, a menor activo y mayor pasivo, menor capacidad de repago y consecuentemente menor valor de la deuda. El punto es que la deuda del Banco Central de la República Argentina no es otra cosa que el dinero, y el valor del dinero no es otra cosa que su poder adquisitivo. El dinero tiene solo valor instrumental, es decir, su valor está expresado en términos relativos, o sea, en términos de su capacidad para comprar bienes y servicios. En este escenario, si por un lado las reservas, el activo relevante, caen, y por el otro la base monetaria, las LELIQ y pases netos, pasivo relevante, crecen, el balance, patrimonio neto del central, se quiebra cada vez más y consecuentemente el valor de su deuda se reduce. Esta caída del valor de su deuda no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Lo que nos tiene que quedar claro, cuando el Tesoro necesita financiar gastos corrientes en pesos, el Banco Central imprime billetes que entrega al Tesoro a cambio de una promesa de pago denominada adelantos transitorios. Cuando Hacienda requiere financiar el vencimiento de bonos en moneda extranjera, la entidad bancaria intercambia reservas líquidas en divisas por compromisos de pago llamados letras intransferibles. Cuando la suma de ambos es mayor a las reservas, estamos en presencia de dominancia fiscal, llamado así al proceso por el cual la política monetaria del Banco Central se desvía de sus objetivos y se concentra en el financiamiento del Tesoro Nacional en periodo de déficit de la administración pública, déficit fiscal que en caso de persistir en el tiempo es una de las causas más importantes de la inflación. Para tomar dimensión de esta medida, recordemos lo que sucedió a fines del año 2009 y principios del 2010, cuando se vulneró las reservas internacionales del Banco Central. La autoridad monetaria contaba con un régimen cambiario con un solo valor del dólar y no solamente tenía reservas internacionales líquidas y positivas, sino que respaldaba la base monetaria y las LEVAC, los pasivos monetarios remunerados en aquel momento. Esto permitía shortear
shocks externos como sucedió en la crisis financiera global del año 2008 y proveía también estabilidad financiera para los depósitos en moneda extranjera. Sin embargo, a partir del 2010 se advirtió un uso abusivo de las reservas internacionales, que son de todos los argentinos y no del presidente de la nación, cambiando reservas internacionales por papelitos de color. Esto se volvió una constante, lo que derivó en cepos dólares múltiples y el fin de la estabilidad cambiaria. Toda vez que el Banco Central se convirtió en la chequera del fisco, no solamente emitiendo pesos para financiar, sino también utilizando las reservas para seguir incrementando el gasto público. Para que vos tomes una dimensión de la cantidad de dólares que representó esta movida, conviene subrayar que a finales del 2023 las letras intransferibles en el activo del Banco Central representaban la friolera suma de 63.000 millones de dólares. Y las características de este catastrófico deterioro evidencian en los valores en pesos y el balance del Banco Central, que reflejan un proceso de nominalidad descontrolada, lo que hizo saltar el valor del dólar, toda vez que las reservas internacionales cayeron un 50%. Este cóctel explosivo derivó en una espiralización inflacionaria que fue duplicándose hasta superar el 200% anual. Todo esto sin crecimiento alguno. Por eso muchos afirman que este paso que da la administración debe ser solo un comienzo de un programa mayor, toda vez que se parte desde un verdadero caos. Hacia adelante será primordial no solamente aumentar las reservas internacionales a través del saldo de la balanza comercial, que obviamente debiera proveer al Banco Central de dólares contantes y sonantes. Esto se da cuando los dólares que entran por exportaciones superan a los pagos en dólares por importación, y esto va a servir para consolidar la demanda de dinero y estabilizar el tipo de cambio local. En este sentido también se hizo un trabajo prolijo por el lado de los pesos, cortando de cuajo la emisión de pesos para financiar al fisco, estableciendo un límite claro en la base monetaria, desarrollando un ajuste fiscal notable, cuestión clave para hacer bajar la inflación. No obstante la eliminación de los pasivos remunerados monetarios, es en realidad una mejora más cosmética que real, toda vez que los depósitos que siguen estando en las cuentas del balance del Banco Central pasaron a financiar deuda pública cuando antes financiaban deuda monetaria. Queda mucho hacia adelante. Hoy se necesitan más reservas. Por ello, en el gobierno afirman que hay que maximizar el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Pero también hay que aumentar los dólares del comercio exterior, en un marco en el cual el cepo cambiario impide acumular más divisas. Por eso este proceso debe ser integral, con una Argentina que se integre productivamente al mundo, donde se genere una revolución exportadora a través de una actitud proactiva de todos los protagonistas que busque expandir los mercados en su conjunto. Y esto no se puede lograr si no se consolida la demanda de dinero en el mercado doméstico, donde sí o sí debe continuarse con la restricción fiscal como ancla, avanzando en la reducción del costo argentino. A través del decreto de necesidad y urgencias se intenta dar un paso clave después de 15 años nefastos. El gobierno afirma que partiendo de las cenizas, hoy es el primer paso para dar muchos más. Pero vos tenés que saber que la deuda neta aumentará. ¿Por qué? Puesto que a modo de ejemplo vos tenés que saber que el Tesoro Nacional le colocó al Banco Central letras intransferibles valuadas en $100 y el Central le dio $100 al Tesoro. Mientras que el año pasado el Banco Central de la República Argentina cambió la normativa valuando las letras intransferibles en lugar de 100, 70. Pero el Tesoro sigue evaluando las mismas en 100. Vos tenés que saber que el Tesoro con $70 provisto por el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro podría cancelar las letras intransferibles que tiene el Banco Central, que dentro del Tesoro se contabilizan a 100, siendo este el valor original de las letras. En conclusión, el Tesoro, en lugar de deberle 100 al Banco Central, ahora le debe 70 al Fondo Monetario Internacional, que podía seguir sin pagarle toda vez que esta
estas letras intransferibles no son exigibles toda vez que es un verdadero pagadiós. En conclusión, el Tesoro pasa de deberle 100 al Banco Central, que podía seguir sin pagarle toda vez que no es exigible, a deberle 70 al Fondo Monetario Internacional, que se lo vamos a tener que pagar sí o sí. En conclusión, aumenta la deuda neta, pero no al 100% como muchos afirman, toda vez que el artilugio aplicado por el Banco Central para evaluar estas letras, concluyendo que el nuevo mecanismo de evaluación mencionado recientemente, que explica que para el central la evaluación se registre a costo amortizado, sujeto al límite del valor recuperable, que no es ni más ni menos que evaluar un determinado activo por lo que te puede llegar a pagar el mercado, pudiendo ajustar el activo del balance, mandando la diferencia, como te mostramos en el video anterior, una pérdida considerable en el balance del Banco Central. Concluyendo la presente exposición, que si tomo $10.000 del Fondo Monetario Internacional y cancelo 20.000 millones en letras intransferibles, reduciendo así la deuda bruta, la deuda neta, excluyendo la deuda dentro del sector público, aumentará. ¿Vos qué opinás? ¿El préstamo del Fondo Monetario Internacional aumenta o no la deuda? Déjanos un comentario al pie del presente video. Recordá que el espíritu de estos videos se aprende de una forma muy sencilla. Las inversiones llamadas difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados, los cuales es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos, donde aprenderás a través de la lectura de informes y acceso a cursos gratuitos un mundo nuevo en materia de inversiones para ganarle a un mercado cada vez más exigente. ¡Los espero! Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!